el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, cuyo currículum os voy a referir tal como él lo cuenta, que creo que refleja mucho de la personalidad de Pepe. Bueno, él es abogado desde hace más de 25 años, con un despacho pequeño, dice como el 85% de los abogados de España, y es cartaginés de pro. Esto lo digo yo, que tiene muchas habilidades en derecho penal y en derecho de seguros, pero sobre todo es un abogado que reflexiona sobre el derecho y sobre las nuevas tecnologías que además utiliza muy bien. Él dice: trato de entender la justicia y la moralidad humana de forma científica y estoy más cerca de Darwin que de Rousseau. Trata de entender las tecnologías de la información para entender cómo han cambiado el mundo y cómo lo cambiarán. Además, como os decía, es decano del Colegio de Abogados de Cartagena, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, en las comisiones de infraestructuras tecnológicas y competencia, patrono de la Fundación Abogacía para la Defensa de los Derechos Humanos y la Promoción de la Cooperación Internacional y secretario general de la Asociación Murciana de Empresas de Nuevas Tecnologías, Comunicaciones y Audiovisuales. Pepe. Gracias. Ay, perdóname. Está conectado, sí. Bueno, qué bonito, ¿no? Gracias, Sonia. Bueno, gracias a la Junta, gracias Carmen, gracias. Trato de reconocer rostros entre la gente que hay aquí. Creo reconocer algunos. La vista no es el mejor de mis sentidos, pero gracias absolutamente a todos los que estáis aquí, a todos los que no han podido entrar y a la gente que nos sigue en streaming. A mí me habían dado un título a mi intervención que era... Sí, te lo digo yo. Dímelo. Te lo voy a decir. Análisis general de la ley de tasas, un mundo inventado. Eso. Bueno, se supone que los que tienen que tratar temas de índole netamente jurídica pues son los que saben más que yo y esos probablemente van a hablar después. Yo quería hacer una... A veces las reflexiones simples son las que nos permiten ver las cosas más claro. El primer valor que aparece en nuestra Constitución, en el preámbulo, es la justicia. España, fantástico. Y uno presume, o uno sospecha, que quien es elegido para gobernar un país como este, pues trata de que haya justicia en él. Lo que pasa es que los juristas somos gente avisada y distinguimos las palabras de los hechos. Vemos, escuchamos lo que se nos dice y luego vemos lo que se hace. Porque en esa discordancia se encuentra la falsedad, ahí está la mentira, ahí está la trampa, ahí está la cancamusa. Y cuando sistemáticamente lo que se dice y lo que se hace no concuerda, podemos sospechar que nos están engañando y que los engañados somos nosotros a cambio de algo, en este caso a cambio de un dinero. 3 cosas se dijeron para implantar las tasas y ninguna de las 3 es verdad. La primera de las cosas que se dijo es que España era un país con altísima litigiosidad. Es decir, esto está muy en la sintonía de la literatura española. Los españoles somos malos, una especie de gente cainita que, animados de un impulso querulante, nos estamos cruzando pleitos un día todos los unos con los otros. Bueno, y se dijo esto y la población se lo creyó. Pero además se añadió algo incluso más feo. Y la culpa de esa litigiosidad la tienen los abogados, porque en España hay muchos abogados que animan a la querulancia de la gente. Bueno, lo primero es una mentira y lo segundo es un improperio. Es decir, la ofensa en sí tiene algo de verdad. Bueno, te pueden ofender y te pueden decir, te pueden faltar con un algo de verdad, pero el improperio es aquello que no tiene por dónde cogérsele. Vayamos a la litigiosidad. Si uno analiza las cifras de litigiosidad que tiene España, lo primero que tiene que hacer es tratar de ver si las estadísticas que tenemos son fiables. Uno observa, por ejemplo, que en el año 2012 la jurisdicción penal dice que ha tramitado 6.600.000 asuntos, pero que ejecutan exclusivamente 600.000. Debemos tener la justicia más benevolente del mundo, porque de 6.600.000 asuntos
Solo 600.000 se ejecutan en algún tipo de condena. Los otros 6 millones, ¿qué ha pasado con ellos? Bien, ahí el Consejo General de la Abogacía hizo un estudio extremadamente razonable, porque, hablando de litigiosidad, aquí cada uno presenta las estadísticas para justificar su propia labor. Según la policía, desde hace 10 años, sistemáticamente el número de delitos ha venido bajando en España hasta ser el país con menos delitos de la Europa Occidental. Sin embargo, el número de presos en los últimos 10 años ha venido subiendo en España hasta ser el país con más presos de la Europa Occidental. Uno comienza a sorprenderse y dice, bueno, aquí las estadísticas se hacen para saber cómo están las cosas. También observamos que por cada 1000 delitos que la policía, o faltas, que la policía dice cometidos, en la jurisdicción penal española se tramitan del orden de 6 procedimientos. Con lo cual, a uno le da la sensación que los políticos utilizan las estadísticas como los borrachos, no para iluminarse, sino para apoyarse en ellas y poder hacer lo que les conviene en cada momento. Porque con esas estadísticas y teniendo tan baja litigiosidad y teniendo tan baja tasa de delincuencia, tendríamos que prescindir de policías, ¿no? Gastemos menos en policías. No, somos el primer país de Europa en número de policías con habitante detrás de Chipre, que está en situación de guerra civil, como ustedes saben. Con esas mismas cifras decimos, si está subiendo el número de presos, maldición, tendríamos que aumentar el número de policías, porque la delincuencia en España es tremenda. Si vemos que estamos absolviendo a 6 millones de cada 6.600.000 procesos penales, tendríamos que decir qué les pasa a nuestros jueces o qué malas pruebas presentan nuestras policías. Simplemente no existe una estadística fiable. Simplemente no saben cuál es la temperatura del enfermo. O sea, son incapaces de formular un diagnóstico de lo que ocurre. Y si ustedes miran las tasas de litigiosidad que tienen los diversos partidos judiciales españoles, me he tomado la molestia, como estaba boca abajo ahí curándome de un desprendimiento de retina, pues me dediqué a tabularme todos los 433 partidos judiciales de España. Claro, no lo hagan en lo que es lo contencioso administrativo, porque en lo contencioso administrativo una de las partes es la administración. Y la litigiosidad va a depender de cuántos, en vía administrativa, de cuántos recursos estime la administración. Como ustedes saben, en España, gracias al formulario, al copy-paste y al esto viene muy de atrás, en vía administrativa no se estima ni uno, y así que vaya usted al contencioso administrativo, que allí hablaremos. En el tema penal, más vale que tampoco lo miremos demasiado, porque eso va a depender si empezamos por indeterminadas, seguimos por previas, vamos a procedimiento abreviado, luego pasamos a juicio oral. Nos van a salir un montón de procedimientos por un solo señor o por un solo hecho delictivo que se esté encausando. Miremos la justicia civil, porque en la justicia civil se enfrentan ciudadanos a ciudadanos o ciudadanos a entidades mercantiles. ¿Y somos los más litigiosos de Europa? Yo creo que ni el ministro sabe cuál es el partido judicial con mayor tasa de litigiosidad de España. Se sorprendería. San Bartolomé de Tirajana, Canarias. Claro, uno podría pensar que los habitantes de San Bartolomé de Tirajana son unos señores que salen por la mañana a la calle, se miran y dicen, tengo que poner un pleito. Claro, porque tienen casi 8 veces más que un señor de Huesca. Y dice, bueno, estos canarios son tremendos. Bueno, la cosa es mucho más sencilla. En San Bartolomé de Tirajana está la playa Maspalomas, en ese partido judicial. Y la playa Maspalomas es el lugar donde más arrendamientos de apartamentos hay en España. La tasa de litigiosidad, en ese caso, no la ponen los pobres habitantes de San Bartolomé de Tirajana. Lo están poniendo los ocupantes de esos apartamentos. Y seguro que ya con este dato se imaginan ustedes cuál es el segundo partido judicial con más tasa de litigiosidad, cuál es el tercero y cuál es el cuarto. Va, se lo digo yo, Marbella, Torremolinos y la Costa del Sol. ¿Somos los españoles? Hombre, habrá que hablar con los alemanes o con los ingleses que veranean en la Costa del Sol para explicarle que son unos tíos de una litigiosidad tremenda y que quizá los 800 euros de la apelación los deberían pagar ellos. No es verdad. Estamos no en la media. En litigiosidad estamos por debajo. Lo que pasa es que depende de cómo usted haga las estadísticas, y teniendo en cuenta que en España va uno a encontrar estadísticas para todos los gustos, pues va a poder defender una cosa o la contraria, sin más. Como el borracho, la estadística no me ilumina, la farola no me ilumina, me sirve para agarrarme y decir, bueno, como quiero hacer esto, esto lo hago, y agarro esta farola, que es la que me gusta. Hay cosas que llaman la atención. El estudio que sacó el Consejo General de la Abogacía, en momento particularmente oportuno, si uno dice, bueno, ¿cuál es el coste medio en España de un procedimiento judicial? ¿Qué nos cuesta?
Claro, uno que ha hecho matemáticas en el COU y esas cosas, dice, pues esto es muy fácil. Sumo todo lo que se gastan en justicia el Estado y las comunidades autónomas y lo divido entre el número de procedimientos que me dice el Consejo General del Poder Judicial. Lo haces, 412 euros. ¿Y cuánto dice el Ministerio? No, como unos 1.300. Hombre, no fastidie. Si usted me ha dado las cifras de asuntos del Consejo General del Poder Judicial y lo divido entre el presupuesto que tiene usted en las comunidades autónomas, sale 412. A ver si es que usted no se cree tampoco las cifras. Porque eso de los 1.200, 1.300 que dice el ministro, ay, si dividimos entre las cifras que da el Consejo General de la Abogacía Española, resulta que ya se iba encajando. Y si no, fantástico, porque si vale 412 euros, hombre, han descubierto el mejor negocio del mundo, 800 euros sin el complemento cada una de las apelaciones, esto ya no es tasa, esto es negociete. Porque cuando se vende la justicia, como si fuera una mercancía, el mejor de los negocios es cometer injusticias. Al final, pues lo mejor es ir poniendo multas a diestro y siniestro, cometiendo todo tipo de injusticias y esperar que la gente venga a pagarte no ya los 412 euros del costo aritmético del procedimiento, sino esos 800 que me van a llenar las arquitas bastante bien llenadas. Por tanto, primera cosa que se afirmó. España es un país de alta tasa de litigiosidad. Los españoles somos unos malvados que nos levantamos por la mañana como esos pérfidos habitantes de San Bartolomé de Tirajana, dispuestos a formular demandas los unos contra los otros. Bueno, pues no, no es verdad. Segunda cosa, no se preocupen, esto va a ir a justicia gratuita. Allá la cosa es fantástica. Porque claro, se aprueba una ley que dice, los españoles tendrán que pagar unas tasas de tal. Es una ley, hay que cumplirla, ¿verdad? Sí. Artículo 11 de la ley. Las tasas están vinculadas a la justicia gratuita. En esta ley hay artículos que se cumplen, a los que nos salen a pagar, y hay otros a los que se les da cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Porque ni un solo céntimo de los 365 millones de euros que prevén recaudar en 2014 en tasas, va destinado a justicia gratuita. El Estado vuelve a repetir los 34 millones, caramba, qué caros son los abogados de oficio. Bueno, con lo de Bárcenas pagamos 2 veces eso. Tiene 47 millones. Con los serenos los pagamos unas cuantas veces más. Aquí, 34 millones, es que son ustedes carísimos, mire, 0,8%. 0,8%. Y usted está llevándose 365 millones y nos vuelve a dejar los 34 millones. Oiga, si dice usted que la ley hay que cumplirla y que los españoles tienen que pagar, pues yo tendré que decirle, oiga, y el artículo 11 hay que cumplirlo también y tiene usted que pagar. Y entonces en zona ministerio entra 365 millones de euros, que es 10 veces más de lo que está presupuestado para justicia gratuita para el ministerio, y nosotros en vez de 250 euros por procedimiento, 200 cobramos 2.000. No nos sigamos a cabrear, ¿verdad? Bien, fantástico. Por tanto, segundo, si ustedes ven la progresión de presupuestos desde 2011 hasta el presupuesto de 2014, verán que la cifra de 34 millones de euros se repite sistemáticamente y que los 365 millones de euros, por cierto, el Estado gasta, sumando Estado central y comunidades autónomas, 255 millones en justicia gratuita. Andalucía gasta 44 millones, es decir, 10 millones más que el gobierno, por ejemplo, y Cataluña aún más, ¿va? Pues si ustedes miran esas cifras, observarán, uno, que las tasas en 100 millones superan lo que cuesta, lo que gastan todas las administraciones públicas, incluidas las de las comunidades autónomas, en justicia gratuita. Y que además ninguno de esos presupuestos ha aumentado ni un solo céntimo a costa de esos 365 millones que se pretende reclamar. Si ni somos los más litigiosos y si las tasas no van a la justicia gratuita como se nos dijo, y esos son los hechos, ¿dónde quedan las palabras? ¿Hemos sido víctimas de un engaño? Ah, bueno, ya la gracieta tremenda es la del... Son esos malvados abogados los que estimulan sin duda. Esto en lógica se le llama la falacia ad hoc ergo propter hoc. Es decir, una cosa pasa después de otra y entonces uno dice, pues la segunda es consecuencia de la primera. En la Edad Media, cuando había epidemias de peste,
había muchos gatos. Y entonces la población decidió matar los gatos, porque entendían que eran los gatos los que fomentaban la peste. En realidad se equivocaban, la peste la transmitían las ratas, y no es extraño que hubiese gatos allá donde las ratas proliferaban. Mire, donde existen muchas injusticias, es normal que existan muchos abogados, porque el trabajo de los abogados es remediar injusticias, como el trabajo de los médicos es remediar enfermedades, y no es extraño que necesitemos médicos y que necesitemos abogados allá donde hay poca salud o donde la justicia escasea. Lo que pasa es que los gatos tienen 7 vidas y supongo que pretenden acabar con nosotros. Y me temo que van a tener que esperar unas cuantas veces porque tenemos una mala costumbre de resucitar. En este orden de cosas, el ministro, la administración, nos presenta un país que no existe. Nos presenta unas estadísticas que no les permiten tomar ni una sola decisión fiable. Imaginen, no sé si juzgado de lo mercantil en Coslada. ¿Hay? No. Vale. ¿Cómo sabemos si hace falta un juzgado de lo mercantil en Coslada? No podemos saberlo. Porque en la estadística no se sabe cuántos asuntos de lo mercantil vienen de Coslada. ¿Para qué se va a medir? Entonces uno hace una ley de planta, ¿cómo? Pues tira del parvulito, mira, dice, aquí hay provincias y tal, a ver qué es lo que hay. Bueno, vale. No tenemos, ni se tiene, es decir, es que esos datos no se miden. Es que aquí se está pensando con ideas de hace casi 2 siglos, en lugar de tratar de gobernar con un diagnóstico exacto de cuál es la realidad. Por ejemplo, ahora aquí hay un secretario, pero bueno, es igual, aunque hubiera un juez. Es que se suelta, por ejemplo, y se dice, y se fija como lugar común, que la justicia española está sobrecargada. Bueno, cualquiera de ustedes diría, pues es verdad. Claro, esto es como decir que Leónidas en las Termópilas estaba sobrecargado. Pues claro, Leónidas con 5.000 tíos enfrentándose a 300.000, es que cada espartano le tocaban 12 atenienses. Dice, mira, no es que estén sobrecargados, es que son pocos. Es que son muy pocos. Es que si usted se pone a descargar un barco de adoquines y pone un solo obrero, dice, claro, es que el obrero está sobrecargado. El obrero dice, no está sobrecargado, es que usted es un cutre. Lo gracioso del asunto es que Leónidas no hubiera sido juez en España. Porque mientras que a cada espartano le tocaban 60 persas, a cada juez español, 3.700 jueces de trinchera aproximadamente, a 47 millones de españoles les salen unos 13.000 españoles. Leónidas tenía más futuro en las Termópilas contra los persas que dirigiendo o que tratando de hacer de España un Estado justo. Naturalmente así la justicia es lenta, naturalmente con esta lentitud yo puedo decir que está sobrecargada, que el problema no es que haya pocos jueces, que el problema es que lo que hay son muchos pleitos, y que el hecho de que haya muchos pleitos no se debe a que haya muchas injusticias, sino a esos pérfidos abogados que están intentando cobrar su dinero, provocando la querulancia en el pobre canario de San Bartolomé de Tirajana. Eso es un país inventado. Y eso indica que, muy contrariamente a lo que uno podría sospechar, lo que estamos es en un país de ficción. A ver, a muchos les conozco en Twitter y a muchos les conozco por las redes sociales, sé que les gusta la ciencia ficción. Bueno, pues les voy a hablar del texto de ciencia ficción que más éxito ha tenido. Se llama Constitución. El primero de sus valores es ese, el primero que declara es la justicia. Y uno habría de sospechar que habría de gobernarse para llenar de contenido ese primero de los valores. Pero no se hace para eso. Porque cuando uno ve las tasas, dice, bueno, ¿y por qué las paga siempre el demandante? Cualquier abogado de ustedes que vaya a los juzgados, pues ve juzgado de instrucción. Un día la mitad lo llevan aseguradoras, siempre denunciadas. Otro día todos los juicios son aseguradoras, siempre denunciadas. Pasémoslo a lo civil. Fantástico. ¿Quiénes son de verdad los usuarios del sistema de justicia? ¿Usted y yo? ¿O la aseguradora y el banco? Y sin embargo la aseguradora siempre va a ir como demandada. ¿Y quién va a pagar la tasa? Los primos, ayudados por los gatos. Cuando se hace una cosa, no basta con tratar de decir 2 o 3 verdades que no son verdades sino coartadas. No podemos admitir, no podemos tolerar que se fijen como lugares comunes unas pseudoverdades, unas pseudopatrañas, que en realidad lo único que tratan es de ser la coartada
para llevar a cabo actuaciones que nada tienen que ver con la justicia y muchos sí tienen que ver con intereses que no deberían ser amparables bajo ningún concepto. Y yo acabo. Simplemente decirles que se puede hacer mucho, que el colectivo de 140.000 abogados es el colectivo que tiene mayor inteligencia colectiva de España, que debidamente movilizado y potenciado, la capacidad de ese colectivo de 140.000 personas es imparable. Cualquiera de ustedes son los más sabios en al menos un trozo pequeño de una rama del derecho. Cualquiera de ustedes, desde luego, sabe mucho más que yo en casi todas las ramas del derecho. Si logramos coordinarnos, si logramos movilizar toda esa inteligencia colectiva, si logramos fomentar cualquiera de las iniciativas que se tengan, no tengan ustedes la menor duda que seremos una fuerza absolutamente imparable. Porque ni siquiera, porque la verdad, o la mentira, o la coartada, no se puede mantener ni siquiera frente a tus compañeros de partido. Hablen ustedes con el resto de la gente, o con el resto de diputados, o de abogados que forman parte del Partido Popular. Les dirán que eso de la ley de tasas no tiene pies ni cabeza. Y cuando algo no tiene pies ni cabeza, cuando algo no obedece al último fin que tiene un Estado de Derecho, es algo que no puede permanecer mucho tiempo. Bueno, no me queda más. Muchísimas gracias por aguantar aquí la peroración del sujeto este. Muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes.